Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la didáctica y su conexión, fundamental con la práctica docente. Así es. Los materiales que revisamos hoy, de autores como Alicia Camilloni, nos recuerdan algo clave, ¿no? Que el discurso didáctico no es algo abstracto, sino que va dirigido a docentes de carne y hueso, con sus historias, su formación, trabajando en contextos muy específicos. Exacto. Y justamente por eso no podemos pensar en la didáctica como si fueran recetas fijas o métodos universales que funcionan siempre igual. Claro. Es un campo muy vivo, te diría, lleno de debates, que está siempre buscando cómo tender ese puente entre la teoría y lo que pasa de verdad en el salón de clases. De hecho, esa relación, esa tensión entre didáctica y práctica, ha sido un motor de cambio constante. Entiendo. Entonces, nuestra misión hoy, en este análisis a fondo, es precisamente eso, desentrañar esas ideas centrales, ver cómo la didáctica puede iluminar la enseñanza, qué enfoques hay realmente y sobre todo por qué es tan importante reflexionar sobre esto para cualquiera que esté enseñando. Empezamos a desgranar el tema. Dale, empecemos. Mencionabas esa tensión histórica. Durante bastante tiempo la idea que dominaba era ver la didáctica casi como una caja de herramientas, ¿no? Un conjunto de técnicas, de métodos que simplemente había que aplicar. Así es. Una visión bastante instrumental, sí. A veces se la llama tecnicismo, con raíces en el neoconductismo. Ajá, Básicamente se pensaba la enseñanza como seguir una serie de pasos ya definidos. Pero claro, esta visión recibió críticas muy fuertes, me imagino. porque simplificaba demasiado la complejidad de enseñar. Se empezó a decir, y con mucha razón, que no puedes ignorar el contexto cultural, que los docentes necesitan desarrollar una mirada crítica, ser más autónomos en sus decisiones, guiarse por valores, por intenciones educativas claras. Figuras como Jimeno Sacristán, Contreras Domingo, impulsaron mucho esta perspectiva más amplia. Y ahí es donde entra fuerte la idea de la investigación-acción, ¿cierto? Como la que proponían Carr y Kemis, buscando que la propia investigación sirva para mejorar la práctica docente, pero desde adentro. Correcto. Ese debate fue fundamental, la verdad. Ayudó mucho a valorar la diversidad de las escuelas, de los alumnos, a entender que cada clase es una situación, única, cambiante, que le exige al docente adaptar, crear, no solo aplicar una receta. Claro. Autores como Feldman o Edelstein lo explican muy bien. Sin embargo, ojo, tanta crítica a esa visión técnica a veces llevó como al otro extremo. ¿A qué te refieres? A pensar que quizás no existía o no era necesario un cuerpo de conocimientos didácticos más estructurado, ¿sabes? O principios generales que orientaran la acción. Parecía que todo dependía de la situación particular, del ojo del docente nomás. Claro, y ahí puede surgir un riesgo, ¿no? El de caer en lo que algunos llaman providencialismo. Justo. O sea, esa idea un poco peligrosa quizás de pensar que basta con tener docentes súper reflexivos y críticos individualmente y que ellos solos, casi por inspiración, van a mejorar la enseñanza, sin necesitar un conocimiento compartido sobre cómo hacerlo bien. Y ese es el peligro precisamente. Si cada docente tiene que reinventar la rueda en solitario, ¿sobre qué bases lo hace? La experiencia personal es valiosísima, Nadie lo duda. Pero, ¿es suficiente? Probablemente no. Necesitamos una base sólida. Porque, fíjate, saber mucho de una materia es indispensable, sí, pero no te garantiza saber enseñarla. Cierto. Hace falta algo más. Pensar para qué enseñarla, cómo transformarla para que sea comprensible, para que sea significativa para los estudiantes. Eso es lo que llamamos transposición didáctica. Y la didáctica como disciplina nos ofrece herramientas, criterios para pensar esa transformación. Se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Ni recetas fijas, ni tampoco pura improvisación basada solo en la experiencia. Entendido. Ese equilibrio es clave. Y todo este debate sobre la didáctica, sobre cómo enseñar mejor, ocurre hoy en un escenario muy distinto al de hace unas décadas. La famosa sociedad informacional. ¿Cómo impacta esto en la forma de pensar la enseñanza? Impacta de manera profunda. Como analiza Manuel Castells, estamos en medio de una transformación, gigantesca, impulsada por las tecnologías de la información. La materia prima clave hoy día es la información. Ajá. Pero ojo,
Aquí viene lo interesante. El poder ya no reside tanto en tener la información, porque la verdad es que está por todas partes, sino en la capacidad de gestionarla, de procesarla, de aplicarla críticamente. Y esto, claro, cambia las reglas del juego para la didáctica. ¿En qué sentido? Más allá de, no sé, usar computadoras en clase. Muchísimo más allá. Implica incorporar herramientas no solo para buscar información, que eso hoy es casi lo de menos, sino para desarrollar habilidades cruciales. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo en entornos digitales, el uso crítico y ético de la tecnología. Entiendo. Y quizá lo más paradójico y a la vez desafiante es que en esta era de sobreabundancia de información, la habilidad didáctica clave no es tanto encontrar datos, sino aprender a filtrar, a evaluar la credibilidad, incluso a ignorar selectivamente lo irrelevante para poder construir un conocimiento que sea profundo y que tenga sentido. Eso sí que da que pensar, ¿eh? Cambia bastante el foco. Ahora, si te parece, hablemos de una distinción que siempre aparece. Didáctica general versus didácticas específicas. ¿Cómo se relacionan estas dos? Bueno, la didáctica general, digamos, se enfoca en los principios, en los criterios, en los análisis que son aplicables a la enseñanza en cualquier campo del saber. Como los grandes temas transversales. Exacto. Piensa en las grandes intenciones educativas, en cómo generar criterios metodológicos que sirvan para distintas áreas, en analizar diferentes orientaciones de la enseñanza. Como decía Jimeno Sacristán, busqué entender esos modos de pensar que cruzan las disciplinas: el pensamiento histórico-social, el lógico-matemático, el estético, el experimental. Entiendo. Mientras que las didácticas específicas ya se meten de lleno en cómo enseñar una materia concreta, como enseñar matemática o historia o arte o biología. Ponen el foco en los contenidos propios de esa disciplina y en los modos de pensar específicos que involucra. Exactamente. Pero, y esto es crucial, no son mundos separados, ¿eh? Las didácticas específicas se apoyan necesariamente en principios generales de enseñanza. Y al revés, la didáctica general se nutre de lo que van desarrollando las específicas. Se retroalimentan, claro. Además, es vital reconocer, y autores como Brunner o Eisner insistieron mucho en esto, que el conocimiento no es solo lógico-conceptual, no es solo abstracto. La enseñanza debe ampliar su mirada para incluir y valorar otras formas de conocer y de pensar: la narrativa, la imaginación, el arte, las habilidades prácticas. O sea, no solo la cabeza. Exacto. No se trata solo de desarrollar el intelecto, sino también la sensibilidad, la creatividad, las destrezas manuales o técnicas. Todo eso es conocimiento también. Muy claro. Bueno, si te parece, exploremos ahora algunas de las formas generales de enseñar que mencionan los materiales que vimos. Sé que no podemos cubrirlas todas, pero sí ver algunos ejemplos clave para entender la variedad de enfoques. Empezamos por la transmisión significativa. El nombre ya sugiere algo más que una simple clase expositiva. Definitivamente. Este enfoque, que se inspira mucho en las ideas de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, busca superar esa pasividad del alumno y la pura memorización mecánica. Ajá. La clave aquí es que el aprendizaje real, el que perdura, ocurre cuando el estudiante puede conectar activamente la nueva información con lo que ya sabe, con sus ideas previas, sus experiencias. No es solo recibir pasivamente, es reconstruir el significado. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, por un lado, se trabaja mucho en la organización lógica del contenido. Usar esquemas, mapas conceptuales, destacar las ideas centrales. Pero también, y esto es fundamental, se busca conectar con los intereses y las representaciones que ya tienen los alumnos, para que le encuentren un sentido personal a lo que están aprendiendo. Entendido. No es solo transmitir, sino asegurarse de que el otro reciba activamente y lo conecte con su mundo. Ahora, otro enfoque que se menciona es el diálogo reflexivo. Este suena mucho más interactivo. Totalmente. Aquí el corazón del método es la conversación, el intercambio. El docente y los alumnos participan activamente, comparten observaciones, experiencias, puntos de vista sobre el tema que se está tratando. Tiene ecos de Sócrates, quizás. Sí, tiene raíces en la mayéutica socrática, claro, pero también en el pensamiento de Dewey, en la idea de negociación de significados de Brunner o incluso en el diálogo liberador de Paulo Freire. Lo central es la pregunta reflexiva. ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Qué significa?
No se trata de un interrogatorio para evaluar, ¿eh? No es un examen oral, para nada. Es una herramienta para profundizar juntos la comprensión, para investigar y construir significados de forma compartida. El protagonismo es mutuo, de verdad. Interesante el contraste. Y luego está el método de, investigación didáctica. Este parece llevar la actividad del alumno como un paso más allá, ¿no? Sí, aquí el foco se pone en que los alumnos se conviertan en una suerte de investigadores dentro del aula. Se busca que procesen activamente la información usando enfoques y herramientas propias del campo de conocimiento que están estudiando, para construir su propio saber. ¿Cómo sería eso en la práctica? Bueno, por ejemplo, formulando preguntas o problemas, planteando hipótesis tentativas, buscando y analizando información de diversas fuentes. Y no solo el libro de texto, ¿eh? Pueden hacer entrevistas, analizar documentos originales, buscar en Internet pero críticamente, experimentar si es el caso. Y luego, supongo, sacar conclusiones. Claro, sacar conclusiones, discutirlas con otros, argumentarlas. Fomenta mucho el pensamiento crítico, la autonomía y el manejo inteligente de la información, considerando siempre el contexto social y cultural. Suena a un enfoque muy potente, la verdad, aunque seguramente más complejo de implementar que una clase más tradicional. Y veo que también se mencionan otros métodos, como el estudio de casos o la solución de problemas. Supongo que van en una línea similar, de conectar el aprendizaje con situaciones más reales o desafiantes. Exacto, buscan justamente eso, sacar el aprendizaje del formato puramente escolar a veces. El estudio de casos, por ejemplo, parte de una situación real o simulada pero verosímil, para analizarlo a fondo, identificar los problemas que presenta, entenderla en su complejidad y pensar posibles soluciones o intervenciones. Fomenta mucho el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar lo aprendido a situaciones concretas. Y la solución de problemas. Bueno, en ese caso, se pone a los estudiantes directamente frente a un desafío, un problema que hay que resolver. Y este problema puede ser desde muy estructurado, con una única respuesta correcta, hasta bastante abierto y complejo, con múltiples caminos posibles. Lo importante es que los impulsa a buscar información, a probar distintas estrategias, a tomar decisiones, a menudo trabajando en equipo. Son formas de aprender haciendo y pensando sobre situaciones concretas más allá de la teoría pura. Queda clara la diversidad de enfoques disponibles. Pasemos ahora a dos elementos que son como transversales a cualquier método que se use: la motivación y la evaluación. Cómo mantener a los estudiantes interesados y, sobre todo, cómo saber si realmente están aprendiendo algo significativo. La motivación. Es la chispa, ¿verdad? Sin interés, sin ganas, el aprendizaje se vuelve muy cuesta arriba. Los materiales proponen varios criterios didácticos que son importantes para fomentarla. A ver, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, presentar contenidos que los alumnos perciban como relevantes, que conecten con sus vidas, con sus preguntas, con sus intereses reales. Implicarlos activamente en las tareas, que no sean meros espectadores, sino protagonistas. Que hagan cosas. Claro, que observen, que opinen, que elijan, que creen algo. Partir de lo concreto y lo real siempre que sea posible, antes de ir a lo abstracto. Usar sus propios lenguajes, sus códigos, sus formas de expresión. Reconocer y trabajar con la dimensión emocional del aprendizaje. Eso es interesante, lo emocional. Sí, el interés, el disfrute, pero también la superación de miedos o frustraciones, como señala Gardner, por ejemplo. Fomentar la comunicación cercana, personalizada y también el trabajo en grupo. Y, por supuesto, abordar temas o problemas sociales que a ellos les importen, que les resulten significativos. Tiene todo el sentido del mundo. Y en cuanto a la evaluación, me imagino que la idea es ir bastante más allá de la simple calificación numérica, ¿no? Definitivamente. Se habla, claro, de distintos momentos y funciones. La evaluación diagnóstica al inicio, para conocer al grupo, saber de dónde parten. La formativa, que es la que ocurre durante el proceso para ir ajustando la enseñanza y dar retroalimentación útil, para que el alumno sepa cómo va. Exacto. Y la sumativa o recapituladora, que es más al final, para valorar los logros alcanzados. Pero el gran impulso hoy, diría yo, está en lo que se llama evaluación auténtica. Auténtica. ¿Qué significa exactamente en este contexto? ¿Evaluar cosas de verdad? Algo así, sí. Significa evaluar el aprendizaje a través de tareas, de producciones, de demostraciones que se parezcan lo más posible a cómo se usa ese conocimiento en la vida real, fuera de la escuela.
Dame un ejemplo. Bueno, en lugar de pruebas de memoria o ejercicios muy descontextualizados, se proponen tareas más complejas, más estimulantes, que requieran que los estudiantes apliquen lo que saben de forma integrada. Por ejemplo, resolver un problema real del entorno, analizar un caso complejo, crear un proyecto, argumentar una postura sobre un tema polémico, comunicar ideas de forma efectiva a una audiencia real. Entiendo. Tareas más desafiantes y significativas. Sí, y un componente clave de esta evaluación auténtica es la autoevaluación. Que el propio alumno valore su aprendizaje. Suena bien, pero ¿cómo se hace? Bueno, se trata de guiarlo para que sea capaz de reflexionar sobre su propio proceso. ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Qué le resultó más fácil? ¿En qué necesita mejorar? Esto es potentísimo porque desarrolla la metacognición, o sea, esa habilidad fundamental de aprender a aprender. Figuras como Grant Wiggins han trabajado mucho esta idea de diseñar la evaluación hacia atrás, partiendo de qué queremos que los alumnos sean capaces de hacer al final y diseñando las tareas en función de eso. Y supongo que es crucial la coherencia, ¿no? Que la forma en que evalúas esté realmente alineada con lo que enseñaste y valoraste durante todo el proceso. Si no, la contradicción puede ser muy desmotivadora. Fundamental, es clave. Si dices que valoras el pensamiento crítico o la creatividad, pero después en el examen solo evalúas la memoria de datos, el mensaje que llega es totalmente contradictorio y confuso. La coherencia entre lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa es clave para que la evaluación sea percibida como justa y, sobre todo, útil para seguir aprendiendo. Bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, desde entender qué es la didáctica y cómo ha ido cambiando su enfoque, pasando por la variedad de métodos o formas de enseñar, hasta detenernos en la importancia de la motivación y de una evaluación que realmente mida lo que importa. Si tuvieras que resumir la idea central de todo esto, ¿cuál sería? Yo diría que la idea central es que enseñar bien es una tarea compleja, muy reflexiva, que va muchísimo más allá de simplemente saber mucho de un tema. No basta con ser experto en lo tuyo, no, para nada. Requiere comprender cómo aprenden las personas, requiere saber cómo adaptar y transformar ese conocimiento para hacerlo accesible y significativo. Requiere encontrar la manera de despertar y mantener el interés y también requiere saber cómo valorar el progreso de una manera que impulse a los estudiantes a seguir aprendiendo. La didáctica, con todos sus debates, sus conceptos, sus propuestas, ofrece precisamente eso, el marco y las herramientas para pensar y mejorar continuamente esa práctica docente. Es como el puente necesario, entonces, entre las grandes ideas sobre la educación y la realidad concreta del aula, del día a día con los estudiantes. Exactamente. Es un campo de conocimiento y de propuesta, yo diría, indispensable para el desarrollo profesional de cualquier docente que quiera tomarse en serio su trabajo y mejorar su enseñanza, y por lo tanto, el aprendizaje de sus alumnos. Bueno, para terminar, como siempre hacemos, dejamos una idea flotando, una pregunta para seguir pensando. Si realmente avanzamos hacia una evaluación más auténtica, más centrada en la aplicación del conocimiento en situaciones reales y en la capacidad del estudiante para autoevaluarse, ¿qué nuevos desafíos y qué nuevas oportunidades abre esto para entender, para facilitar y para reconocer el aprendizaje en un mundo que no para de cambiar y de volverse más complejo? Ahí queda la reflexión.